Iba a decir senador, porque lo he visto tantos años. ¿Cuánto fue? Más de una década. 18. 18 años en el Senado. Por eso iba a decir el senador Pichetto. Gracias por venir, No, gracias, Maxi. Pichetto. A ver, gracias. Yo siempre... Tengo una visión. A ver. Ha ganado el Partido Republicano. Tiene mayoría en la Cámara de Representantes y está peleando voto a voto el Senado. Hay un cambio de época en Estados Unidos y la elección de medio tiempo la perdieron los demócratas. Me parece que este es el análisis que hay que hacer. Después veremos qué pasa con los liderazgos dentro del Partido Republicano. No, y en general el dato de la derrota implica además que el presidente de la Cámara de Representantes va a dejar de ser Pelosi. Ah, ya con estos números. Sin duda, el control de la Cámara de Representantes va a promover indudablemente que la presidencia la tenga el Partido Republicano. Claro, no, lo que sucede es que los norteamericanos votan mucho con lo que sucede en la economía. Por supuesto, la inflación es un dato que los conmueve. Con 8% de inflación, 8,6 fue el pico últimos 12 meses, creo que fue en julio de este año. Era cantado una derrota para Biden, que incluso se había sumergido en las encuestas, pero lo que decía Adrián, que esto no validó lo que se creía ya un Trump fortalecido, sino validó esto, candidatos fuertes en el Partido Republicano que van a competir eventualmente con Trump. DeSantis aparece como una figura nueva, pero Trump sigue gravitando en el escenario del Partido Republicano. Hay que ver cómo se dirime después la primaria, ¿no? Pero hubo un triunfo del Partido Republicano y el control de la Cámara de Representantes, que es un tema central, y hay que ver cómo queda el escenario del Senado, que estaba empatado y desempataba Kamala Harris. A ver, quiero hablar de la Argentina del último año de un gobierno peronista llegando con la lengua afuera. Digamos, no lo habíamos visto desde el 83. Y me parece muy interesante la visión de Pichetto, porque yo digo, más allá de la jugada de la grieta, el show que hacen los políticos de un lado y del otro de la grieta, que son halcones, que son ultrakirchneristas y demás, hay una cuestión de política de Estado que yo he visto con responsabilidad en ambos partidos políticos durante el gobierno de Macri y el peronismo. Y en este gobierno también. Yo cuento por eso. Yo cuento una anécdota que no es una anécdota, es un hecho de Estado y parte de la realidad histórica, que fue que cuando Macri desesperadamente cierra el acuerdo en septiembre, el segundo acuerdo con el FMI, y manda eso en el presupuesto 2019, era fundamental, más allá de que Trump le allana todo, era fundamental que se aprobara el presupuesto 2019. Exactamente. Y hubo una reunión en el Consejo Federal de Inversiones. En realidad es el 2018. Claro, no. Bueno, estamos hablando, era de septiembre de 2018 para el presupuesto de 2019. Exactamente. Septiembre de 2018 estoy hablando. Correcto. El envío. Y hubo una reunión de gobernadores del peronismo que en ese momento Pichetto era un dirigente clave del peronismo y que tenía diálogo con todos los gobernadores, porque además había sido el jefe de la bancada del Senado durante los 3 gobiernos del kirchnerismo, en el cual se discutieron muchas cosas, si apoyar o no apoyar. Había algunos que decían, dejémoslo caer a Macri, y tengo entendido que el peronismo ahí apoyó, aprobaron y la opinión de los gobernadores fue también muy importante. Aprobaron el presupuesto 2019 y Macri pudo terminar su mandato gracias a que tuvo presupuesto y sobre todo acuerdo con el fondo. Por supuesto, y recién lo acaba de decir Martín, el Congreso, en el marco de la renegociación con el fondo y evitando el default, y fundamentalmente con un voto de la oposición, diría mayoritaria, porque recordemos la postura de Máximo y de la Cámpora, en ambas cámaras votaron en contra, evitamos el default, le dimos el instrumento también a Fernández para que... Claro. Porque creo que el peor eso, Perdón, la otra situación es esta que ocurrió al revés. Digamos, en marzo de este año, cuando se vote el acuerdo con el FMI, si no hubiese acuerdo del FMI, hoy no habría gobierno de Alberto Fernández. No, y además también... y eso lo lograron gracias al apoyo de Juntos por el Cambio. Exactamente. Bueno, y participé además intensamente en ese debate con los principales líderes de Juntos por el Cambio. ¿Qué quiero decirte? Que el peor escenario para la Argentina, y hay que tratar de hacer un esfuerzo para evitar la caída en el default, es ese.
hay que esperar que este gobierno pueda llegar. Yo veo muchas dificultades y me preocupa mucho en los últimos días de noviembre la fuga del Banco Central, digamos. Ahí estamos hablando de un promedio en los últimos 2 días de casi 150 ayer, 145 el día anterior. 1000 y pico desde que empezó noviembre. En fin, me parece que ahí hay que mirar y también hay otra contrapartida que significa las restricciones que está teniendo el sector industrial vía importaciones de insumos que son fundamentales para la actividad productiva, ¿no? Ahora, la pregunta iba referida, más allá del folclore de la grieta, ¿no? Donde usted hizo campaña con Macri como candidato a vicepresidente, donde Macri decía, somos nosotros o Venezuela, nos llevan a Venezuela, esto que lo otro. Y del otro decía que el peronismo es lo peor de los últimos 70 años, y del otro lado decían que ustedes venían a vender la patria, a enajenar todo, endeudar al país y demás. Yo veo que ha habido de un lado y del otro de la grieta cierta responsabilidad en la política de Estado en los momentos límites. En el momento límite que estuvo Macri en su momento, si no, no llegaba al final de su mandato, en el momento límite que estuvo Alberto Fernández. ¿Eso puede dar lugar a ciertos acuerdos de Estado o usted sigue creyendo que del otro lado de la grieta está lo que quiere Nico Maduro a Venezuela? Nunca creí eso. Ah, bueno. Sí me preocupó siempre la postura internacional de la Argentina respecto a Venezuela, Nicaragua, Cuba. Me parece que es una medida, una mirada desatinada. Pero bueno, independientemente de eso, siempre estuve convencido que la Argentina necesita un proceso de acuerdos respecto a políticas de Estado. Hay 4 o 5 ejes en la política que deberían sostenerse en el tiempo. Martín Redrado recién mencionó el tema de la energía. Claro que allí hay una potencialidad extraordinaria. Con el gas, con el petróleo, con Vaca Muerta, con todas las provincias patagónicas productoras, con la minería. Habría que hacer un programa que sea nacional con las provincias para impulsar fuertemente la minería, que tiene una potencialidad extraordinaria con el litio, con el cobre, con el oro, la plata. Pero bueno, estos son los grandes desafíos de una política de Estado. Ahora, la pregunta es, ¿se puede lograr eso? Yo creo que esto es posible. Se excluyen, porque la propia vicepresidenta habló de el viernes, habló de un acuerdo. Exactamente. Y le hago la pregunta a usted, porque usted ha sido como una especie de referente en los últimos tiempos de los llamados halcones de Juntos por el Cambio, ¿no? De la idea de que del otro lado está el comunismo, lo que van a Venezuela. Yo sé que usted no lo piensa, porque usted tuvo 12 años jefe. Ni tampoco estuvo 12 años con los comunistas, digamos, y se dio cuenta que estaba atrapado del otro lado del muro. Ni tampoco en los medios de comunicación. Digamos, uno hoy queda prisionero con lo que sostiene en un programa como el tuyo o en cientos de programas que he ido. Siempre he tenido una mirada crítica respecto a los temas que el gobierno encaró, pero de ninguna manera caigo en la descalificación fácil de considerar lo que son un gobierno comunista. Lo peor de todos es que no tienen un plan. Esto es lo que me preocupa. Digamos, falta una visión de país, una visión de un proyecto nacional, una mirada productiva. Yo te traje una información hoy que es letal, porque esto nos obliga también a reformular qué está pasando con el mundo plan y qué está pasando con los movimientos sociales que intermedian con los planes. Lo publicó Infobae. Hay 250.000 beneficiarios que están inscritos en bienes personales y que también un porcentaje importante ha comprado dólares. Tiene que haber acá un trabajo serio y responsable, y este tema de las organizaciones sociales intermediando con los pobres y no ayudando a las pymes, generando condiciones para mejorar empleo, modernizando las normas laborales, que son los desafíos. Vos me hablás de un acuerdo democrático, yo lo comparto. Ahora, eso implica un conjunto de medidas para que la Argentina salga al mundo productivo, al mundo del trabajo, abandone el modelo planero. Usted sabe que esa información sale del propio gobierno, que está en un proceso. Usted sabe que el gobierno está en un proceso de recorte de planes, tiene el ajuste con el fondo detrás, y esa información... Esta es una información cruzada por el propio gobierno, entre AFIP y... Sí, señor, pero lo pidió el exministro Zabaleta. Y la AFIP, que tiene una capacidad tecnológica de mucha precisión, ha determinado esta información. Digamos, estamos frente a información precisa.
está siendo hoy evaluada por la nueva ministra de Desarrollo Social, pero no es tolerable que esto ocurra. Como tampoco es tolerable, y te lo voy a decir, y es políticamente incorrecto, las colas que hay todos los meses en Western Juniors, en la ciudad de Buenos Aires, para girar remesas para afuera, de un montón de ciudadanos extranjeros que giran remesas en dólares por Western Juniors. Control que también la AFIP debería hacer. Pero eso pasa en todos los países del mundo, no digamos. sé si pasa. Alguien va a trabajar a otro país. No, la verdad no sé si y pasa. después remesa divisas al exterior. Están fuera de control. Hoy se han ido muchos inmigrantes. Se han ido porque hoy no les rinde trabajar en la Argentina, porque ganan muy poquito en dólares. La Argentina con el dólar a 300. La Argentina sigue siendo un país que posibilita que muchos migrantes latinoamericanos pobres, de pobreza infinita, vengan al conurbano bonaerense, reciban planes, aguache, toda la parafernalia que hace a que este es un país diferente. Aún en la decadencia es un país diferente que le permite y le otorga a esta gente que viene de Paraguay, Perú, Bolivia, Venezuela, viene a la Argentina. Y te digo una cosa, hay otro dato que no lo tenemos todavía, técnicamente no lo tenemos. Habría que preguntarle al señor Lavagna qué pasó con el censo. Siempre pasa algo con el censo. Pero el crecimiento poblacional de la Argentina tiene que ver con la migración externa que ha venido al conurbano, fuertemente al conurbano, y que da números que son porcentualmente más altos que Brasil, que Chile y que todos los países que nos rodean. Y que no es el crecimiento vegetativo de la Argentina, sino que tiene en la corriente migratoria latinoamericana un crecimiento importante en términos poblacionales. Hacer política demográfica correcta dentro del marco de la Constitución implica también una distribución inteligente de los migrantes que vienen al país. ¿Querés venir al país? Muy bien. Comodoro Rivadavia, hay actividad en el petróleo, en la minería, en la construcción. En fin, lo que digo, hay que tener una política migratoria. A la tercera de la provincia de Buenos Aires, no. Porque ahí se está consolidando una megalópoli junto con la ciudad de Buenos Aires, crecimiento de villas de emergencia, pobreza extrema, que es insostenible e inviable para la Argentina. Usted es abogado, sabe mejor que yo que la Constitución dice que... la Constitución, yo no estoy hablando de violar ni la Constitución, ni estoy hablando de... territorios para cualquier habitante del mundo que quiera habitar. De toda buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino. Exactamente. Por lo tanto, no para decirle, no, usted tiene que ir allá o acá. No, sí. ¿Sabés qué? La Argentina procesó muy bien la migración europea. Vos tenías una dirección de migraciones que funcionaba allí en el Hotel de los Inmigrantes, que hoy es un museo de una universidad de 3 de febrero. Una lástima haber perdido eso, porque los americanos en Nueva York lo tienen como un museo real de lo que fue la historia de la inmigración americana en Estados Unidos. Pero vos podés tener una dirección de migraciones que ordene. ¿Sabés qué oficio tenés? ¿Qué querés hacer? Mirá, en la Argentina hay posibilidades de trabajo. Ahora, vos tenés que decir, no, mirá, en el conurbano no, viejo. Pichito, eso lo podés hacer sin violar la Constitución. Yo sé que quiero preguntarle un poquito hacia adelante. No, lo que estaba pensando... Tema, ¿sabés qué? Es políticamente incorrecto. No, al somos contrario. todos buenos en la Argentina. No, al contrario. Sigamos. Cuando usted me plantea este tema, yo digo, me pongo a pensar, digo, ¿qué hizo Pichetto 12? ¿Pero qué hacía? ¿Qué hice qué? ¿Qué hacía 12 años? Yo siempre estuve en contra de este tema. No, pero por eso digo, creo que es un problema del peronismo y es un problema justo por el cambio. Pero vos crees que no se alinean ideológicamente. A ver. Están dentro, por ejemplo, usted, no se lo digo, pero a ver, no se lo digo mal, sino que planteó una inconsistencia. Digo, no hay ninguna inconsistencia. ¿Por qué estuvo 12 años como jefe de bloque de un gobierno que planteaba todo lo contrario de lo que está diciendo usted respecto a la... Siempre sostuve esta posición. Pero en muchas otras cosas. Entonces, bueno, no voy acá a hacer el detalle de las cosas. No, pero lo que ocurre es que cuando vos sos elegido en función de una representación política, tenés que ser consecuente con eso. Cuando terminó el gobierno de la señora actualmente vicepresidente, me puse a trabajar en la construcción de Alternativa Federal, vos lo sabés muy bien. Lo que ocurre es que hubo muchos actores allí que no confiaron en la posibilidad de una propuesta renovada en el peronismo, en una construcción republicana, una visión federal del peronismo, cuyo máximo exponente era el gobernador de Córdoba. No creyeron en eso.
Y entonces, bueno... Eso implosionó y generó la grieta, que algunos vayan para Juntos por el Cambio. Cambio. Cada uno optó por... No, pero lo que quiero decirte sí, es que hubo 4 años. Además te digo una cosa, el hombre no está construido en la piedra. Yo he viajado por el mundo, he comprendido un conjunto de cosas. Los países que crecen son capitalistas, tienen desarrollo, respetan las reglas, funcionan en el mercado, tienen normas laborales modernas, en fin... Ahora, no tampoco podés quedarte atrapado ahí. Pero a ver, no estoy haciendo una crítica, estoy diciendo sí una crítica a todo el sistema político. Yo veo en el sistema político... Es mejor político... de lo que la gente cree, porque si no es una contradicción lo que hablamos antes. Yo no creo en el esquema de la antipolítica, ni tampoco creo en la crítica despiadada de la política. Porque la política, cuando tiene que responder frente a eventos graves, siempre ha respondido. En el 2001... junto con el diálogo argentino, con la iglesia, que era otra iglesia, que construía un diálogo y una convivencia y pensaba en la unidad de los argentinos, hicimos posible la salida de la crisis. Y en los momentos más dramáticos, el nivel de calidad y de representación de la política es superior incluso al pensamiento de muchos colegas tuyos, que cuando hablan en televisión se dedican a hablar mal de los políticos. Está bien. No, yo lo que estoy planteando es lo siguiente. ¿No debiera haber un realineamiento ideológico de los partidos políticos? Yo creo en eso. Estamos viendo la implosión de una gestión de gobierno donde parte del gobierno piensa una cosa, tiene una idea totalmente distinta a lo que debe ser la economía y se expresa en la palabra de la vicepresidenta hasta que se cayó de temas económicos, se daba cuenta que explotaba todo, y parte del gobierno piensa... Tal vez Alberto Fernández, Sergio Massa, piensa otra cosa, que es un poco lo que está haciendo hoy el ministro de Economía. Más puntualmente pero voy hacia adelante, voy hacia adelante. Lo mismo pasa en Juntos por el Cambio. Hay sectores muy liberales y hay sectores muy socialdemócratas en Juntos por el Cambio, del radicalismo y demás. No sería... Hay que dirimir el debate. Pero ¿no sería mejor, en vez de hacer esas coaliciones que son muy difíciles para gobernar? Un poco lo que le pasó a usted también, que tenía ideas totalmente distintas dentro del kirchnerismo. ¿No habría que haber un realineamiento ideológico? Tal vez, no sé, usted tendría que estar con Bullrich, no sé si con Milei, a ver, otros con Macri. A ver, yo tengo... El kirchnerismo por otro lado. Maximiliano, es público. Yo tengo, indudablemente, en mi visión del país, e incluso hasta una visión... desde el punto de vista ideológico, aun cuando las ideologías tienen valor relativo hoy en las sociedades, yo tengo una mirada más de centro-derecha democrática. No tengo una construcción autoritaria ni fascistoide. ¿Pero quién tiene eso hoy en la política argentina? No lo veo, ese fenómeno no lo veo. No lo veo yo. Algunos confunden derecha con fascismo y no lo veo, yo no lo veo. Lo que te digo es que una fuerza de centro-derecha en la Argentina con ideas claras, me parece que sería importante. Este es el debate que hoy tiene Juntos por el Cambio. Estoy más cerca de Mauricio Macri y estoy más cerca de Patricia Bullrich en términos de esa visión de lo que la Argentina necesitaría para una fuerza de oposición, porque para centro-izquierda, socialdemócratas o para izquierda incluso, hay muchos hombres que vienen de sectores de la izquierda y que incluso tienen legitimidad y de pensar de esa manera, están en el gobierno hoy. O sea que para tener un modelo opositor diferenciado, me parece que habría que construir... Bueno, el debate que estamos teniendo hoy es un debate que lógicamente se dirime en el plan de gobierno y también en los liderazgos, porque los proyectos políticos que no tengan liderazgo y un programa no tienen ninguna posibilidad de ganar las elecciones. Voy a abrir el juego. Y te voy a dejar, después lo mirás tranquilo. Antes le quiero hacer unas preguntas, le quieren hacer unas preguntas mis colegas. ¿Cómo no? Florencia Halfon le quería hacer una pregunta a Pichetto. Con mucho gusto. Bueno, le quería hacer otra, pero ahora que está hablando de esto me quedé pensando en cuáles son los límites de ese acuerdo democrático, pensando, por ejemplo, en que Javier Milei tiene, por un lado, un discurso antipolítica y, por otro lado, muy perteneciente a la política y cercano a la política de todos los tiempos. Digo, ¿hasta ahí se puede llegar en esa alianza en la que usted piensa? Yo creo que la Argentina necesita una visión de unidad nacional y
dirimido el proceso electoral del año que viene un acuerdo programático sobre política de Estado. La Argentina tiene una potencialidad extraordinaria en energía, pero para eso tiene que tener leyes marcos que permitan que los que inviertan retiren utilidades, los valores que se producen de gas y de petróleo sean valores internacionales. En fin, hay un conjunto de reglas que en el mundo tenés que cumplir para que eso sea viable. La energía, la agroindustria, la biotecnología aplicada a la agroindustria, el trabajo. El motor central de la Argentina debe ser el trabajo. Terminar con el mundo plan. El mundo plan te derrota, te manda a la decadencia. No salimos rezando y dando planes. No salimos. ¿Terminar es de un momento a otro? Hay que hacerlo con responsabilidad. Y te digo más, puede haber gente que necesite un apoyo del Estado, pero para eso tenés que tener... El Estado tiene capacidades, instrumentos para identificar a la persona y tener una relación directa con la persona mediante el sistema bancario, como la UH. Nada de intermediación, ningún intermediario, ningún movimiento social que después agarra a la gente y la lleva a la calle. No, directo, el Estado con la gente, por un tiempo. Y en el medio tenés que generar política, bajar impuestos, bajar carga impositiva, modernizar normas laborales. Tenés que construir un mundo que tenga una visión productivista y de crecimiento y de empleo. El otro tema del que quería hablar era el fallo de la Corte de ayer, no para meterme profundamente en este tema y tampoco para debatir. Hay gente a la que le importa y hay gente a la que no. Pero sí, como usted es alguien a quien le importa mucho el asunto institucional, quería preguntarle si usted cree que en el fallo de la Corte de ayer y en los últimos está interviniendo la Corte en el Poder Legislativo o si le parece que está haciendo lo que tiene que hacer. La verdad que la maniobra fue muy burda. Dividiste el bloque. El bloque tenía una identidad, una unidad. Venía constituido, lo cambiaste una semana antes. Con acuerdo del radicalismo. ¿Cómo con un acuerdo? Bueno, hubo una conversación, se dividieron. No, yo desconozco eso. Lo que hubo es un planteo de juez que fue primero al contencioso administrativo, hizo todo el tránsito y luego llegó a la Corte. La Corte considera de que ha habido indudablemente una maniobra que no tiene un contenido constitucional y la mandó a nulificar. Y va a haber que cumplirla porque me parece que se tiene que constituir nuevamente el Consejo. Incluso este plazo de juez, si entrara, no creo que entre ahora, son 10 días porque se va a empezar a funcionar el nuevo Consejo de la Magistratura. Sí, pero viene del fallo anterior de la Corte. Claro, pero la Corte lo que está marcando es de que la maniobra de dividir el bloque, un bloque que estaba unido, integrado, que era el bloque de la mayoría, al dividirlo vos le quitaste el lugar a la minoría, que es lo que determina la vigencia de la ley anterior del Consejo de la Magistratura, que la Corte puso en vigencia derogando la del 2006 y restableciendo la primera ley del Consejo con 20 miembros. ¿No le parece que se está metiendo en el Poder Legislativo? Resolvió una cuestión puntual que indudablemente lo que desnudó fue una maniobra para tener la representación de la minoría. Me parece que esto es lo que abordó la Corte. Mirá que con Pichetto de jefe de bloque se le ocurrieron muchas a Pichetto y a Cristina, pero esa no se le ocurrió. No, porque se le han ocurrido, yo me lo imagino a Cristina presidenta llamándolo durante 2 periodos, 8 años de gobierno. ¿A qué hora llamaba la presidenta? El marido de ella me llamaba muy temprano. Néstor Kirchner era un hombre que a las 6:30, 7 había leído todos los medios. Sí. 7:15, 7:30 me estaba llamando a mi casa. Ella me solía llamar también a la mañana o a la tarde cuando veía... ¿Y a la noche tarde también? Y a la noche también. Cuando había obviamente sesión a cualquier hora. Sí, en general siempre fue respetuosa de la tarea. Sí. Y siempre tuvo un trato también respetuoso y correcto. No me vas a encontrar en videos hablando mal, haciendo judicialismo. No me vas a encontrar a mí. Yo tengo siempre una mirada institucional sobre los temas. Sí. Justamente eso le quería preguntar. Usted fue hasta un defensor de Cristina Kirchner en la etapa del macrismo cuando... No he sido defensor. Lo que he sostenido es un principio de que la prisión preventiva no podía ser aplicada a alguien que estaba representando
a un espacio político en el Senado. Cuando hubiera sentencia firme y vinieran con el pedido de desafuero, lógicamente el Senado tenía que responder. Esto es lo que me parece que nunca quedó claro. Y lo apliqué también con otros senadores, como el caso de Carlos Menem, donde nunca hubo sentencia firme. Menem se murió sin sentencia firme. Esta es otra de los problemas que hay que abordar con el sistema judicial, la lentitud de las causas. ¿Qué opina de la causa que tiene ahora Cristina Kirchner, el tema de la obra pública en Santa Cruz? No puedo opinar porque no lo conozco el expediente. Yo di una opinión en su momento que causó una gran conmoción desde el punto de vista de lo incorrecto de mi respuesta. Dije que... ¿Qué dije? Que la figura de la asociación ilícita era de difícil prueba. Que es una figura del año 1920, armada para el anarquismo, qué sé yo, y que hay además un fallo que se llama Escapolán, que está en la Corte, que tiene que ver con la causa de armas, que establece, fallo de la Corte importante, que tenía jueces como Fay, como el propio Petracchi, y que establece una serie de rigores y de límites para la figura de la asociación ilícita. Lo dije en su momento, bueno, un gran O sea que está medio flojo de papel. La última. No sé, no conozco el expediente. Lo que te quiero decir es que en orden a la figura de la asociación ilícita, yo opiné que me parecía que le iba a costar mucho probarla esa medida. Las otras causas, los otros hechos que están siendo analizados como la presunta defraudación, bueno, eso lo tendrá que dirimir el tribunal. Usted habló de liderazgos recién hace un ratito. Y hay dos liderazgos claros, tanto en el Frente de Todos, como el caso de Cristina Kirchner, como en Juntos por el Cambio, el de Mauricio Macri. Si bien aparecen muchos precandidatos, pero usted se imagina que el año que viene, conociendo tanto de un lado como del otro, vamos a tener un posible enfrentamiento en el que Mauricio Macri y Cristina Kirchner Yo no sean lo candidatos. descarto para nada, ese escenario, lo he dicho también en otros medios. No descarto para nada ese escenario, es un escenario totalmente probable. Cuando uno analiza el discurso de la vicepresidenta en el espacio metalúrgico, se da cuenta que además ella está tomando también algunas cuestiones que tomó Lula en su campaña. En la Argentina hay una visión de que el pasado era mejor, que el presente es malo y el futuro va a ser peor. Y ese escenario es de una profunda desazón, generan Pero bueno, ella empezó a utilizar esos mecanismos. Incluso dijo, me estoy refiriendo a la vicepresidenta, dijo, cuidado que en el 2011 el salario fue el mejor en relación al PBI. ¿Qué digo? Los presidentes en la Argentina tienen un plano de superioridad en términos de liderazgo, son conocidos en cada rincón, el rincón más humilde de la Argentina, sus ideas están instaladas, su visión de país está instalado y la verdad puede ser un escenario totalmente probable. Yo lo veo también muy bien a Macri, todavía no ha decidido él qué es lo que va a hacer. Ahora, pero Pichetto, no descartaría ese escenario. le hago la última con esto, porque más allá, yo la verdad que veo el Consejo de la Magistratura, las especulaciones electorales. Si la Argentina el año que viene es un escenario como el de decía Redrado, 1% de crecimiento y 100% de inflación, va a ser muy triste, muy yo triste. veo una situación, pero muy compleja desde el punto de vista institucional, político, social, y va a requerir mucha responsabilidad de la dirigencia política para poder atravesar este escenario que no sea peor, ¿no? Que no haya riesgos mayores. Hasta ahora se ha tenido y creo que, bueno, hay un proceso que el año que viene que va a estar en marcha a partir ya de casi